seminar. Avancemos entonces a nuestra tercera sesión. The focus tonight is creation focused. El enfoque en esta noche es el enfoque de la creación. Here's the big idea. Aquí está la idea principal. In Genesis 2, 4 to 14, the narrative narrows from the whole world to the man in Eden, showing humanity's dependence, dignity, and place in God's provision. En la sección que vamos a ver, en los pasajes que vamos a estar viendo, el relato se centra progresivamente a partir de todo el mundo creado hacia el hombre en el Edén, mostrando la dependencia, dignidad y lugar del ser humano dentro de la provisión de Dios. Moses returns to the story of creation. Moisés retorna a la historia de la creación. He's going to give us more detail. Él nos va a dar más detalles And he does that by introducing it. y nos va a comenzar a hacer eso introduciendo nuevamente la historia. He uses a Hebrew phrase to introduce creation. Va a usar una expresión hebrea para introducir la creación. That's what you have in front of you. Eso es lo que tienen ahí ustedes. These are the generations of. Estas son las generaciones de. He will say that phrase again in chapter 5, verse 1, Va a decir otra vez esta expresión en el capítulo 5, versículo 1, and 6, verse 9, en el 6, 9 and 11:27. y en el 11, 27. 10 times in the book of Genesis. 10 veces aparece en el libro de Génesis esta expresión. The reader would notice that. El lector va a notar esto mientras que lee. It would get their attention. Va a llamar su atención. It is a genealogy. Es una genealogía. We all know that humans have a genealogy. Todos sabemos que los seres humanos tienen una genealogía. But here, even the heavens and the earth have a genealogy. Pero aquí incluso hasta el cielo y la tierra, digamos, tiene una genealogía. And so he says, these are the generations of the heavens and of the earth in their beginning. Entonces dice, estas son las generaciones de los cielos y de tierra cuando fueron creados, en el comienzo. Being created. Cuando fueron creados en el comienzo. In the day of Yahweh Elohim's making. El día que Yahweh, Elohim, los hizo. Yahvé, la palabra ahí. The earth and the heavens. El cielo y la tierra. So let's understand that. Vamos a comprender esta parte. This is a genealogy. Esta es una genealogía. It's about the heavens and the earth. Es acerca de la tierra y los cielos. They did not evolve, they were created. Ellos no evolucionaron, sino que fueron creados. And they were created out of nothing. Fueron creados de la nada. And the one who did the creating was Yahweh Elohim. Y el que hizo la creación, que llevó a cabo la creación, fue Jehová Elohim. Why does he call himself Yahweh Elohim? ¿Por qué se llama de esta manera, Yahvé o Jehová Elohim? Why not just Yahweh? ¿Por qué no solamente Yahvé o Jehová? Why not just Elohim? ¿Por qué no solamente Elohim? The answer is he is putting his own names together. Es porque él está poniendo sus nombres juntos. Yahweh means the covenant-making God. Jehová significa el Dios del pacto. It is the personal name. Es un nombre for God. personal. So he says the Trinity, who is the personal covenant-making God, created the earth. El Dios de la Trinidad, pero también el Dios personal del pacto es el que creó tanto la tierra como los cielos. And when he mentions it the second time, he says the earth and the heavens. Y lo menciona por segunda vez, la tierra y los cielos. He reverses them. Hace un cambio de orden. Instead of heavens and the earth, it's En the lugar earth de and los the cielos y heavens. la tierra, This is meant to get your attention as well. esto también tiene como idea llamar tu atención. It is the God who created the heavens and the earth and the earth and the heavens. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, pero también la tierra y los cielos. In the Hebrew, that would once again catch your attention as a reader. Como lector de este pasaje en el hebreo, eso también haría que llame tu atención When these are reversed.
cuando se invierte este orden. This means that God created the stage on which his covenant would be displayed. Entonces Él está creando aquí el escenario sobre el cual su pacto se va a empezar a desarrollar, se va a mostrar. But he brings us back to the beginning. Pero nos trae de vuelta al inicio. He says there was no plant. Dice, no había plantas. That's a word that is only here. Es una palabra que solamente aparece en esta ocasión. And in chapter 21:15 En el 21:15, and in Job 30, en Job, pero no aparece solo aquí, aparece también en 21:15 de Génesis, también en Job 30. it's a very rare word. Sí, una palabra que aparece pocas veces, en el Job capítulo 30, versículos 4 y 7. So at this time there was no plant of the field Entonces no había plantas en el campo, in the earth, en la tierra, and no herb of the field had sprouted. y no había brotado ninguna hierba. And the reason is that there had been no rain. Y la razón es porque todavía para ese momento no había llovido. The covenant-keeping Trinity God had not rained on the earth. El Dios, el de la Trinidad y el del pacto todavía no había hecho caer lluvia sobre la tierra. And there was no human to cultivate the ground. No había ser humano para cultivar la tierra hasta ese punto. So this is a world without crops, Entonces like a farm. era un planeta, la tierra todavía no tenía plantaciones. It's a world that had yet to spring up all of the things that it was going to create. Todavía tenía que brotar todo lo que tenía que crecer en ese lugar. It's a vision of the world without all of these plants cultivated yet. Entonces es una volver a ese punto, esa imagen de la tierra todavía sin un cultivo y sin estando vacío de plantaciones. It's almost like God is creating the need for something. Es como que Dios está creando, tratando de darle un significado a esto. And so he continues that a mist goes up from the earth. Entonces continúa diciendo que subía una bruma. Same word in Job 36:27. Esta palabra aparece también en Job capítulo 36 versículo 27. Another rare word. Otra palabra que es rara, no aparece muchas veces. It's a very special word. It's a special word Es una palabra especial, muy distintiva. because it didn't rain like it does today. Porque no se refiere a un tipo de lluvia como conocemos hoy. God created a special way to water the earth. Dios creó una forma totalmente especial de cómo humedecer o mojar la tierra. And notice that it watered the whole face of the ground. Y noten que mojaba, humedecía toda la superficie de la tierra. And so it is from that ground that Yahweh does his next act of creation. Entonces, a partir de esa tierra es que Dios va a llevar a cabo su siguiente paso en el proceso de la creación. Again, the covenant-making God forms humankind. Entonces, otra vez, el Dios del pacto va a formar a la humanidad, The first human, al primer humano, the one who bore his image, el que llevaba, o el que lleva su imagen, que llevaría su imagen. and forms that person out of the dirt. Y va a formar a ese ser de esa tierra, de ese polvo, Out of the dust of the ground. del polvo de la tierra. And he fashions a human being out of that dust. Y él hace que del polvo de la tierra tome forma ese nuevo ser. And he breathes into his nostrils Él sopla en sus fosas nasales the breath of life. el aliento de vida. He breathes his breath into the human. Él sopla su aliento en el ser humano. The words rhyme or sound very similar in Hebrew. The words sound very similar in Hebrew. Las palabras suenan muy similar en el hebreo. Again, the author is doing this to help the people remember. Otra vez el autor como que está creando esta rima que ayuda al lector a recordar o al oyente a recordar esto. And at that very moment, Y en ese mismo momento, this image that was made out of dust que esta imagen que está siendo creada del polvo
when God breathed into it, cuando Dios sopla el aliento en él, it immediately became a human being, inmediatamente se convierte en ser humano. a living human being, Un ser humano viviente, complete, completo, exactly the way God intended it to be. exactamente así como Dios quería que sea. It didn't change over time. No cambió a través del tiempo, It didn't come from another animal. no provino de otro animal, Came from the ground, vino de la tierra, fashioned by God, diseñado por Dios, given life by God, recibiendo vida de parte de Dios and immediately ready to hear his instruction. y listo para oír las instrucciones de parte de Dios de manera inmediata. And Yahweh Elohim plants a garden in Eden at the east. Y Jehová Elohim plantó un huerto al oriente del Edén. So he has created the world. Entonces él creó el mundo Then he marks out a space that will be the garden. y luego marca un espacio, un territorio que va a ser el jardín del Edén. And it's in an area called Eden. Y es en un territorio llamado, conocido como Edén. The garden is in Eden. El jardín está dentro de ese territorio conocido como Edén. It's like a city in a province. Es como una ciudad dentro de una provincia. So you have the entire world, Tenés el mundo entero, you have an area called Eden, tenés un área llamada Edén, and in the eastern part, God plants a garden. y en la parte este es que donde pone Dios el jardín. And he sets there the humankind whom he has formed. Y ahí él pone al hombre, a la persona que ha creado. This is how the first man got into the garden. Así es como la primera persona entra al jardín. God fashioned him out of the dust, Dios lo diseña del polvo, lo forma, breathed into him, sopla el aliento de vida a través de sus fosas nasales, made him a living being, lo hace un ser viviente and then placed him in the garden that was in Eden. y lo pone dentro de ese jardín en el área, en el territorio conocido como el Edén. God is in control of all of it. Dios está al control de todo esto. And so he sets the man there, it says. Y él lo pone, lo establece al hombre en ese lugar. Hebrew word that means to rest something. To rest something. Rest it, like getting rest. Ok, es como lo hace lo pone en ese lugar y es como que lo pone a descansar ahí. Esa es la idea. This might be a little bit difficult to translate, Ok. but we would say, even in English, that you can rest something on the table. Go rest that on the table. We could say La that. idea está explicando es que muchas veces en inglés hasta incluso se habla de la idea de poner algo, cuando uno dice poner algo en algún lugar, es hacer descansar eso en ese lugar. This is what God does with the first man. Esto es lo que hace Dios con este primer hombre. He rests him down in the garden. Lo hace descansar ubicándolo en ese lugar. But he continues to work. Pero continúa el trabajo, la obra. It says, and Yahweh Elohim made to grow from the ground every tree pleasing to the sight. Entonces dice que de la tierra Dios hizo crecer a toda planta que es delicioso y atractivo a la vista. These are trees in the garden. Estos son plantas o árboles que crecen en el jardín. Not just all the trees in the world. No todos los árboles en todo el mundo. These are garden trees. Estos son árboles del jardín. He's very specific. Es bien específico. And so he causes the trees to grow that are pleasing to look at Son árboles que él hace crecer, que son agradables a la vista, and good for food. buenas para alimento. And one of the trees Y uno de esos árboles is called the tree of life. es llamado el árbol de la vida. And he puts that in the middle of the garden. Y pone ese árbol en el medio del jardín. But there's another tree. Pero también hay otro árbol. It is the tree of the knowledge of good and evil. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal.
These are real trees, Estos son árboles reales and they bear real fruit. que llevan frutos reales And they were in a real garden y estaban en un jardín real that was placed in Eden, que fue colocado en el Edén, on the earth that God created. sobre la tierra que Dios había creado. And there was an instruction given to the man about those trees. Y hay una instrucción dada al hombre acerca de estos dos árboles. Now, I need to explain something. Y bueno, necesito explicar algo acá. The tree of the knowledge of good and evil. El árbol del conocimiento del bien y del mal, That word knowledge is very important. esa palabra ahí, conocimiento, es muy importante. It means intimate knowledge. Esa palabra significa íntimo conocimiento. Knowledge that comes from experience, Conocimiento que proviene de la experiencia, from doing something. de hacer algo. This afternoon, you all allowed me to play football with you. Esta tarde, varios de ustedes ahí en la cancha me permitieron jugar al fútbol con ustedes. You're very kind. Son muy buenos conmigo. I apologize for my performance. Me disculpo por mi desenvolvimiento en el campo. I think any team that I'm on should be given 2 points to start with. Ok, creo que en cualquier equipo en el cual yo juegue debería dársele 2 goles de ventaja primero al empezar. I enjoy playing with you. Me disfruto mucho de poder jugar con ustedes, But I play soccer exactly 1 time a year. pero juego al fútbol exactamente una vez al año. And it's on that field. Y ya saben cuándo, ¿verdad? En esa cancha. If someone says to me, "Do you know how to play soccer?" Y si alguien me pregunta, ¿sabes cómo jugar al fútbol? I could say yes. Yo podría decir sí, I know, sé, but I don't know. pero en realidad no lo sé. Some of you Conozco. men, you know how to Y play ustedes soccer. saben, algunos de ustedes saben cómo jugar al fútbol. You amaze me. Algunos me sorprenden. I can't even explain how good you look to me when you play soccer. No puedo siquiera explicar cómo lo bueno que me parecen a mí jugando al fútbol cuando los veo jugar. You fill my heart with fear. Llenan mi corazón de miedo. I think, please don't kick the ball to me. Y le estoy diciendo dentro mío, por favor, no me pasen la pelota. I'm praying. Estoy orando. Don't kick the ball to me. No patee la pelota hacia mí. And then some of you get the ball and you run to me. Y algunos pasan la pelota y corren hacia mí. I don't know what to do. No sé qué hacer. I have Klaus. Tengo ahí a Klaus He says, attack, y attack. él dice, hacia adelante, ataca. How? ¿Cómo? I know about soccer, Yo sé acerca del fútbol, but I don't know how to play. pero no sé cómo jugar. This word for the knowledge of good and evil is that deep knowledge of experience. Esta palabra utilizada acá para el árbol del conocimiento del bien y del mal es eso que se refiere al conocimiento por experiencia íntima. It's the word used of the intimacy of a husband and wife. Es la palabra que también se usa para referir a la intimidad de un esposo y una esposa. You see, the man and the woman understood the difference between good and evil. Entonces, el hombre y la mujer entendían esta diferencia entre el bien y el mal. But it wasn't until they took the fruit that they experienced the difference between good Pero and evil. no fue hasta que ellos comieron del árbol que realmente experimentaron la diferencia entre el bien y el mal. God allowed them to understand that there is good and evil. Dios les permitió saber de que había una diferencia entre el bien y el mal. But he told them not to experience Pero that Él no knowledge. les dijo que experimenten la diferencia entre el bien y el mal. Now he continues. He continues. Bueno, Él continúa.
and a river is going out from Eden to water the garden. y salía un río del Edén para regar el huerto. I don't want to say too much about this subject. No quiero decir mucho más acerca de este tema. I don't want to make you think that this is unnecessary. Tampoco quiero decir que esto es innecesario. But I grew up thinking that the Garden of Eden was the garden called Eden. Yo crecí creyendo que el huerto, el que conocemos antes como Edén, era huerto y ese lugar era llamado Edén. I didn't realize that Eden was a larger area. No tenía conocimiento de que el Edén en realidad era un área mucho más grande, más amplio. And that the garden was inside Eden. Y que el jardín estaba dentro de esa área más grande. So the garden doesn't have a name. Entonces el jardín en realidad no tiene un nombre propiamente. It's the garden in the area called Eden. Es el jardín que está dentro del área conocido como Edén. You might say, why is that important? Y podría preguntarte por qué por qué sería eso importante. I think it helps to understand the situation about the rivers. Y creo que eso nos ayuda a entender el caso, la situación acerca de los ríos que se mencionan. Notice it said that a river is going out from Eden, Entonces, noten que dice que hay un río que sale del Edén and it is going toward the garden, y que va a regar el jardín. to water the garden. Va a salir ahí para regar el jardín. And from there it splits, Y de ahí se divide and it becomes 4. y se convierte en 4. So there are 4 garden to water it. Entonces hay 4 ríos que van a entrar, que entran al jardín y que riegan. And these rivers begin somewhere in Eden and they go toward the garden. Entonces comienzan en alguna parte del Edén y van a regar al jardín. The name of the first is Pishon. El primero que ven ahí es el primer río, es el Pisón. It's the only time that word is used. Es la única vez que esta palabra es utilizada. And it is that which is surrounding the whole land of Havilah. Dice que es el que rodea toda la tierra de Avila. In today's language, that would be the area we call the Arabian Peninsula. Sería actualmente el área que se conoce como la península arábiga. An area very close to what we're talking about in the news today in the war with Iran. Sería el territorio actual, o sea, cercano, por lo menos en esa zona donde está Irán. It's close to that area of the world. Es cercano a esa área donde hoy estaría transcurriendo la guerra de la cual se habla en el mundo. And it says in that area there is gold, Y dice que en esa área hay oro and the gold of that land is good. y que el oro de esa zona, de esa tierra es buena. Then there is a second river, Luego hay un segundo río, and that river is called the Gihon, sería el Gijón o Guión, and that surrounds the whole land of Cush. y eso rodea toda la tierra de Cus. We think that's probably modern day Ethiopia, Entenderíamos que eso es lo que actualmente se conoce como Etiopía. just based on other texts of Scripture. Esto basado en otros textos de la Escritura. And the name of the third river is what we call the Tigris. Y el tercer río es lo que conocemos como el Tigris, It is going east, que va al oriente, east of Asher, el oriente de Asur, Asiria, which was ancient Assyria. que era antigua Asiria, And then the fourth river is what we call the Euphrates. y el cuarto río sería el Éufrates. So a couple of these rivers we still think we have today. We still think we know where the Tigris and the Euphrates is today. Todavía tenemos información acerca de la ubicación actual de estos ríos, el Éufrates y el Tigris. So we think we know the general area where this garden was. Entonces podríamos decir que conocemos el área en general al cual se está refiriendo el pasaje. But the geography changed a great deal after the flood. Pero sabemos que la geografía del mundo cambió bastante luego del diluvio.
And the garden we know today is gone. Entonces el jardín, The tree of life fue. is gone. el árbol de la vida ya no está. The tree of the knowledge of good and evil is gone. También el árbol del conocimiento del bien y el mal desapareció. The world changed completely when the flood waters receded. Entonces cuando las aguas del diluvio bajaron, el mundo había cambiado de manera grande. But this took place long before that. Pero esto tuvo lugar mucho tiempo antes. And the only person mentioned here so far is the man, Y la única persona mencionada hasta este punto es el hombre, es Adán, the first human, el primer ser humano, put in a garden, puesto en un jardín in a place where the rivers of Eden would water it, donde los ríos que pasaban por el Edén regarían el huerto so that he could cultivate and grow the food that God would para que provide él pueda cultivar y hacer crecer fruto de esa tierra. on a perfectly good earth, Era una tierra perfecta, surrounded by a perfectly good atmosphere, rodeada por una atmósfera perfecta, filled with birds, llena de aves, rivers filled with fish, ríos llenos de peces, the land filled with animals. la tierra llena de otros animales. And then looking up into the sky, Y mirando al cielo, the moon and the sun and the el sol, stars, la luna, las estrellas, all displaying the magnificent glory of God. todo mostrando la magnificencia de Dios, Perfect abundance, la abundancia perfecta, perfect peace, paz perfecta, perfect work, obra perfecta, perfect joy. gozo perfecto. Everything was perfect, Todo era perfecto, except for one thing. excepto por una cosa. This human being was alone. Este ser humano estaba solo. And God had a plan for human beings, but it was going to take more than one. Dios tenía planes para el ser humano, pero iba a implicar a más de uno. And so tomorrow we are going to talk about what it was like when God created the second human. Entonces vamos a hablar el día de mañana acerca de cómo estaba esto cuando Dios decide crear el segundo ser humano. But for tonight, let's talk about the application of this text. Pero vamos a hablar antes de eso acerca de las aplicaciones de esta sección. How do we apply this in our teaching? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra enseñanza? And now that we know what happened, how do we teach others? Ahora que sabemos lo que sucedió, ¿cómo lo enseñamos a los demás? What does this teach us about God? ¿Qué nos enseña todo esto acerca de Dios? How can I know him better? ¿Cómo puedo conocerlo mejor? What does this reveal about his character? ¿Qué revela esto acerca de su carácter? I believe there are at least a few applications we can make tonight. Creo que hay por lo menos algunas aplicaciones que podemos hacer Number esta tarde. one, Primero, the focus narrows from the cosmos, the universe, to a covenant setting. entonces el enfoque pasa de la creación del universo al escenario del pacto. Lo reduce a eso. God chose that location. Dios elige ese lugar, esa ubicación, He chose that garden. elige ese jardín, He chose that tree. elige ese árbol And he chose that man. y elige a ese hombre. And he is preparing to enter into an agreement with Y him. él se está preparando para entrar a un acuerdo, a un pacto con él. He's going to give him a restriction, Le va a dar una restricción, an order, un mandato, una orden, a command. un mandato. He's already blessed him. Sorry. He's already blessed him. Ya le había bendecido, But there is a rule. pero hay una regla And it's an agreement. y hay un acuerdo. If you obey, you will live. Si obedeces, vas a vivir. You will enjoy everything. Vas a disfrutar de todo. It all belongs to you. Todo te pertenece a ti. But if you disobey, Pero si desobedeces, you will die. vas a morir. That is how the covenants were made in the Old Testament. Para eso es que los pactos fueron dados y establecidos en el Antiguo Testamento. We call it the Old Covenant. Lo llamamos el Antiguo Testamento. Jesus came with the New Covenant. Jesús vino con un nuevo pacto, But there's still covenants. pero todavía existen pactos. God made covenants with Abraham. Dios hizo pactos con Abraham.
God made a covenant with the earth after the flood. Dios hizo un pacto con la tierra luego del diluvio. Made a covenant with David. Hizo un pacto con David. So God is used to making covenants with his people. Dios está acostumbrado a realizar pactos con su pueblo. There is always a blessing Siempre hay bendición, and a curse. pero también maldición. And the covenant itself is initiated by the greater person. Y el pacto siempre es iniciado por la persona más grande, So más the, importante. so the first application is that God is preparing to make a covenant. Entonces, la primera aplicación es que Dios está preparando el escenario para un pacto. He warns us about the consequences. Él nos advierte acerca de las consecuencias. I think this is important in our teaching. Creo que esto es importante en nuestra enseñanza. There is something that pastors have to learn and teach. Hay algo que los pastores necesitan aprender y enseñar. You can preach about forgiveness. Puedes enseñar acerca del perdón. You can preach about God's grace. Puedes enseñar, predicar acerca de la gracia de Dios. But you cannot promise that there will be no consequences for sin. Pero no puedes enseñar de que no va a haber ninguna consecuencia por el pecado. Sometimes people will carry the consequences for the rest of their lives. A veces la gente va a arrastrar con esas consecuencias por el resto de sus vidas. They are loved by God. Son amadas por Dios, They are forgiven by God. son perdonadas por Dios, They are received by son God. recibidas por Dios, But the consequences remain. pero las consecuencias permanecen. God is a God of rule and order, Dios es un Dios de orden y de mandato, of justice and consequence. de justicia y de consecuencias. It's also important, I think, when you teach young people. Creo que también es muy importante con enseñas, especialmente a gente joven. Whenever I speak to young people, Cada vez que hablo a gente joven, I almost always tell them the same thing. siempre les digo esta cosa, esto que les voy a decir. I love preaching to young people, Amo predicar a gente joven and there's a reason. y hay una razón. Many of them are dealing with choices. Muchos de ellos están lidiando con decisiones, con elecciones que tienen que hacer. When I preach to older people, Cuando predico a gente mayor, people my age, gente de mi edad, por ejemplo, I'm preaching to people who are dealing with consequences. estoy predicando a personas que están lidiando con consecuencias. Can any of you relate to that? Pueden, digamos, cada uno de ustedes ubicarse en uno de esos grupos. How many of you would like to be very young again? ¿Cuántos de ustedes les gustaría volver a ser jóvenes? Más jóvenes. Not just so you'll play better soccer, No solamente para jugar mejor al fútbol de vuelta, but so you could make some different choices. sino para tomar decisiones diferentes. I think God allows us to feel the weight of that Creo que Dios nos permite sentir el peso de ello so that we can help others. para que podamos ayudar a otros. Brothers, be a pastor who is willing to admit that you've made mistakes. Hermanos, sean pastores que estén dispuestos a admitir que ustedes han cometido errores, That there are consequences in your life, que hay consecuencias en sus vidas, in your ministry, en su ministerio, in your family, en la familia, in your marriage, en su matrimonio, in your other en relationships, sus otras relaciones, in your church. en su iglesia. Be humble enough to acknowledge that Sé lo suficientemente humilde para reconocer esto and use that to encourage the younger people to make wise choices, y utiliza eso para aconsejar a personas más jóvenes a tomar decisiones sabias, to learn from the mistakes of others. para aprender de los errores de los demás. Imagine if Adam were here today. Imagínate si Adán estuviese hoy aquí. Imagine what he would think. ¿Qué pensaría él? He would say, if only I had listened to God. Probablemente diría, si solamente hubiese escuchado a Dios. That's why Genesis is so important. Por eso es que Génesis es tan importante.
Let's move on. Sigamos. Number 2, man is formed from the dust. El hombre, en segundo lugar, el hombre es formado del polvo. Que te anime mucho, But it's true. pero es verdad. And it goes back to this. Y vuelve a esto. Man came from the dust. El hombre vino del polvo To the dust he will return. y al polvo volverá. But here's the most important application. Pero aquí está la aplicación más importante. Listen carefully. Escucha atentamente. Because returning to the dust is not the end of the story. Porque volver al polvo no es el final de la historia. In the resurrection, you will have a new body, En la resurrección vas a tener un nuevo cuerpo. not from the dirt, No del barro, but from heaven. sino del cielo. You will have a body again, Tendrás un cuerpo de vuelta, nuevamente. but it'll be eternal, Pero será un cuerpo eterno, everlasting, eterno, sin final. never to go back to the dirt. No volverá nuevamente a la tierra. Look at that man made of dirt Mírale a ese hombre que fue hecho del barro. and give thanks to God that your body will return to dirt, Y dale gracias a Dios que tu cuerpo va a volver a la tierra. because that's how you will then receive the body from heaven. Porque así es como eventualmente después vas a recibir un cuerpo celestial. Between now and then, you are living on borrowed time. Desde ahora hasta el futuro estás viviendo un tiempo, Borrowed, yeah. un tiempo digamos prestado. I see that in point 3. Veo esto en el punto número 3. Man receives life from God's breath. El hombre recibe vida del aliento de Dios. Your breath Tu aliento is given to you by God. fue dado a vos por Dios. That breath you just took, Ese aliento que acabas de tomar it's a gift from Him. es un regalo de Él. And when the time comes, it will be taken. Pero cuando llegue el momento va a ser quitado. I have sat beside several people Conozco a varias personas and watched them take their last breath. Watched them take their last breath. Gone. Yeah. Okay. Yo he visto y he experimentado el hecho de ver a personas cuando estaban muriendo y ese último aliento de vida. They breathe in, Respiraban, inhalaban they breathe out, y exhalaban and that's it. y se acabó. It's over. Se terminó en ese momento. Every breath a gift from God. Cada respiro, cada aliento es un regalo de Dios. From the first breath that the first man took Desde el primer aliento, el primer respiro que hizo el primer hombre que existió sobre la tierra, to the very last, hasta el último. He is the one who gives it.
Él es el que dio esa posibilidad, ese regalo. Number 4. Número 4. Eden is planted by God. El Edén fue plantado por Dios. This area was created by God. Esta área fue creada por Dios. It is on the earth. Está sobre la tierra. There is a garden in it. Hay un jardín dentro de esa área. And the application is this. Y la aplicación es esta. God structures and orders his creation. Dios ordena y estructura su creación. He does it for a reason. Él lo hace por una razón. He builds a stage, Él construye un escenario and then he performs the covenant ritual on that stage. y luego lleva a cabo el ritual del pacto sobre ese escenario. That's why when the flood occurred, we no longer needed that place. Es por eso que cuando ocurrió el diluvio sobre la tierra ya no era necesario ese escenario del jardín. That judgment had come. El juicio había venido. The world was reshaped after that. El mundo tomó una nueva forma luego del diluvio. The command is given again. El mandato es dado de vuelta. Noah is told to be fruitful and multiply and fill the A earth. Noé se le ordena y se le dice que se multiplique y que fructifique. So we need to remember that God does everything for a purpose. Y necesitamos recordar que Dios hace todo con un propósito. This is the same truth in the next point. Esta es la misma verdad en el siguiente punto. These two trees, Los dos árboles, they mark life and moral testing. ellos señalan la vida y una prueba moral. It is God who gives the tree of life, Es Dios el que da el árbol de la vida. and it is God who gives the tree of testing. Pero Dios también es el que da el árbol de la prueba. The application for today is that he still gives life. Y la aplicación hoy día es que Él todavía sigue dando vida, But there's no need for a tree of the knowledge of good and evil. pero no hay necesidad de un árbol de conocimiento del bien y del mal. If someone asks you, how come that tree isn't here anymore? Y si alguien te pregunta por qué ese árbol no está más aquí, You say, because we have already inherited the disobedience from our father. sería porque todos ya hemos heredado la desobediencia de nuestro padre, The first man had a choice. del primer hombre que tomó una decisión. Every man after him did not. El primer hombre tenía una decisión que tomar, pero el resto no tuvo esa misma decisión. Born with a sin nature. Nacidos con una naturaleza pecaminosa. I try to apply this when I teach the Bible. Trato de aplicar esto cuando enseño la Biblia. I remind all of us that we are still, by nature, sinners. Recuerdo constantemente que esto es algo que traemos por naturaleza, el hecho de ser pecadores. We don't want to repent. No queremos arrepentirnos, We don't want to believe. no queremos creer. Something has to change inside of us. Algo tiene que cambiar dentro nuestro. And the God who gave life the first time Y el Dios que dio la vida por primera vez, is the God that I know can give life again. yo sé que es el Dios que puede dar vida nuevamente. Think about the people you serve for a moment. Pensá un momento en las personas a las cuales vos servís o ministrás. Think about the ones who have been given new life by God. Pensá en aquellos que recibieron vida nueva por Dios. The ones who bear fruit. Aquellos que llevan fruto. The ones who love and glorify and serve Him. A los que aman a Dios, le sirven a Él y le glorifican a Él. The ones who live lives of humble obedience. Aquellos que viven vidas de humilde obediencia. Now think about that person that you have been witnessing to. Pero pensá en aquella persona también a la cual has estado testificando. The one with the hard heart. Aquel que tiene el corazón duro, The sinner. el pecador, The rebel. el rebelde, The alcoholic. el alcohólico, The violent man. el hombre que es violento, The one who hates Christ. The one who hates Christ. aquel que odia a Jesucristo. Do you know what the difference is between those two? ¿Sabes cuál es la diferencia entre esos dos? One of them has been given life. A uno de ellos le fue dada la vida nuevamente. Why are we encouraged to be evangelists? ¿Por qué es que somos animados a ser evangelistas? It's not because we're wiser. No porque nosotros seamos más sabios, It's not because
we're powerful communicators. No porque seamos comunicadores poderosos, elocuentes, It's because we preach a powerful gospel. sino es porque predicamos un mensaje, un evangelio que es poderoso. The power of God unto salvation. El poder de Dios en la salvación. The power of God to give new life. El poder de Dios para dar vida nueva. The moral test is over. La prueba moral se terminó. We have all failed. Todos hemos fracasado. But the life-giving God still works. Pero el Dios que da vida todavía sigue obrando. And we pray that He will bear fruit. Y oramos para que Él traiga y produzca más fruto. One more. Uno más. Number 6. Número 6. Eden is a place of abundance. El Edén es un lugar de abundancia. God provided for the first humans with abundance. Dios proveyó a los primeros seres humanos de manera abundante. They had everything. Ellos tenían todo. What's the application? ¿Cuál sería la aplicación? Do not confuse abundance with faithfulness. No confundas abundancia con fidelidad. Do not assume that if God gave you more, you would be more faithful. No asumas, no creas que porque Dios te da más vas a ser más fiel. The first two had everything. Los primeros dos tuvieron todo. The problem was not with what they had. No, el problema no radicaba en lo que ellos tenían, en la cantidad que tenían. The problem was with what they thought they didn't have. El problema estaba en lo que ellos pensaban que no tenían. That is how Satan tricked them. Así es como Satanás los engañó. It is the devil who says that God is withholding some good thing from Es el you. diablo el que le está diciendo a ellos que Dios estaba ocultándoles algo, reteniendo algo de ellos. We can apply this in our preaching, Podemos aplicar esto en nuestra enseñanza, en nuestra predicación. in our shepherding of people. Cuando pastoreamos a las personas, We can say to them, brother, sister, podemos decirle, hermano, hermana, God has withheld no good thing from you. no hay nada bueno que Dios esté reteniendo o haya retenido de vos. We are faithful to Him only because He has been faithful to us. Nosotros somos fieles a Él solamente porque Él ha sido fiel y es fiel con nosotros. We trust Him, Le confiamos en Él, we love Him, lo amamos and we believe Him y le creemos a Él. when He says that He will give us every good thing Cuando Él dice que nos va a dar todo aquello que es bueno and that no good thing will He withhold. y que nada de lo que es bueno Él va a retener de nosotros. That is the lesson of Genesis. Esa es la lección de Génesis And it is the hope of the new creation. y es la esperanza de la nueva creación. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que estás en los cielos, forgive us for how often we complain perdónanos porque nos quejamos, Señor, a menudo. Forgive us when we act as if you have withheld some good thing from us. Perdónanos porque muchas veces actuamos como si pensáramos que hay algo que tú estás reteniendo de nosotros. Change our hearts. Te pedimos que cambie nuestro corazón, Help us to believe ayúdanos a creer and to trust y a confiar and to rest y a descansar in all the good things you've given us. en todas las cosas buenas que tú nos has dado. Remind us that one day we will have everything, Recuérdanos, ayúdanos, Señor, a recordar de que un día vamos a tener todo, and even things that we could not even imagine y today, incluso cosas que no podemos imaginarnos el día de hoy, and that we will spend forever with you y que vamos a pasar la eternidad contigo and with our brothers and sisters in y Christ con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, in everlasting abundance en una abundancia sin fin, to your glory. para tu gloria. Amen. Amén.